Vamos a analizar este tema, si les parece, con el periodista Hinnerk Berlekamp. Señor, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero preguntarle es, a su entender, ¿cuál es el desencadenante de estas protestas? El desencadenante fue la situación económica. Ya se ha anunciado que el año que viene se van a aumentar los precios de los combustibles y eso también quiere decir de la calefacción en un país que sufre inviernos bastante fríos. Acaban de aumentarse los precios de los huevos en un 40% y los huevos son un alimento muy importante, más de todo para las capas que no pueden darse el lujo de comer tanta carne. La inflación sigue alta, de un 10%, el desempleo a nivel nacional un promedio 12%, pero en algunas regiones a muchísimo más. Y todo eso crea un malestar. Y el gobierno había prometido, cuando llegó al acuerdo con Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China, de congelar su programa nuclear o de poner límites a su programa nuclear, que cuando caigan las sanciones internacionales, todo sería mejor. Y cayeron casi todas esas sanciones, pero la situación no mejoró en la medida en que la gente lo esperaba. O sea que a su entender es más un tema económico y no ha derivado en otra cuestión, en una cuestión de una crítica a un sistema. Empezó como protesta económica y al parecer fueron fuerzas del ala duro del clero iraní los que fomentaron un poco las protestas cuando empezaron en la ciudad de Mashhad, justo para dirigirlas contra el gobierno, o sea, contra el presidente Rouhani y con eso contra el ala moderador del sistema. Pero de ahí se fue de las manos la cosa y entonces las protestas han adquirido una profundidad mucho mayor porque se van dirigiendo contra el gobierno, pero también contra el ala duro del régimen y en algunos casos contra el sistema como tal. Porque están estos fantasmas, ¿no?, de aquella primavera árabe, de una oleada de protestas en el 2011. Entonces, la pregunta es si podemos hablar de algo similar o no, y cuál es el objetivo de los manifestantes esta vez. La primavera árabe en el Irán jugó un papel mucho menos importante porque 2 años antes, en el 2009, como acabamos de escuchar, hubo esa ola masiva de protesta contra el presunto fraude en las elecciones. El 2011 en Irán fue más bien una pequeña repercusión de las protestas anteriores. Pero la ola de protesta que vemos ahora ya es mucho más grande que la del 2011. No ha llegado a los niveles de 2009, sin embargo. Y una diferencia importante que hay que ver, las protestas del 2009 contra el supuesto fraude en las elecciones se basó más de todo en la clase media, en las ciudades. Esta protesta parece venir más bien de las capas bajas en todo el país o en muchas ciudades del país. O sea, y no tiene los líderes que sí tuvo la ola de protesta anterior. ¿Y cree que tiene el poder de cambiar algo en el sistema político iraní, esta protesta? Parece que está ejerciendo mucha presión sobre las fuerzas gobernantes, tanto en el gobierno como en el clero, como del ala duro del régimen también. O sea, van a tener que hacer concesiones a esa protesta, más bien concesiones económicas, políticas, no lo creo. Bueno, vamos a quedar muy atentos entonces para ver qué sucede en las próximas horas y días. Muchísimas gracias por habernos acompañado.